Buenos días con todos, mi nombre es Diego Herrera y es un gusto estar esta mañana compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Quisiera empezar haciendo una pregunta. ¿Estás desperdiciando tu vida? Una de mis películas favoritas se llama Historia de Navidad o en inglés Christmas Carols. Y esta película se trata de un hombre viejo, amargado, tacaño y avaro, que se llama Ebenezer Scrooge, quien recibe la visita de tres fantasmas o tres espíritus que le hacen ver su vida en el pasado, en el presente y en el futuro. Y le hacen ver su vida para demostrarle que él realmente es un hombre horrible y que en realidad está desperdiciando su vida. Claro, todo esto es ficción, pero imagínate que de alguna manera tú fueses capaz de ver tu vida en el futuro. ¿Qué tendría que pasar, o mejor dicho, que no tendría que pasar para que tú dijeses, wow, estoy desperdiciando mi vida? No sé, tal vez puede ser algo como te ves a ti mismo trabajando en el mismo empleo, en el mismo trabajo por toda tu vida. Nunca conseguir una promoción. O tal vez te ves a ti mismo viviendo en el mismo lugar. O te ves a ti mismo solo viviendo en Loja y nunca tener la oportunidad de ir a recorrer el mundo. Tal vez te ves a ti mismo soltero y que nunca te casaste. No sé cuál sea tu temor, pero parece que todos nosotros de alguna manera tenemos un temor que podemos estar desperdiciando nuestra vida. El día de hoy la Biblia nos va a mostrar lo que realmente nos hace desperdiciar nuestra vida, y eso es avaricia. Ahora, cuando hablamos de avaricia, tenemos que reconocer que no es un tema fácil. Empezando porque todas las personas, incluso los no cristianos, saben que la avaricia es algo real, pero al mismo tiempo, la mayoría de nosotros pensamos que la avaricia no es nuestro problema. Y la razón es que tendemos a igualar avaricia con dinero. Entonces pensamos que tan solo las personas con mucho dinero tienen problemas con avaricia. Y por lo tanto un mensaje acerca de la avaricia realmente no es para nosotros. Tal vez es para alguien que tiene unas 3, 4 casas, una finca vacacional. Pero no nosotros que posiblemente todos los meses sufrimos para poder tener el dinero suficiente para pagar el arriendo de nuestra casa. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver que realmente la avaricia es un peligro para todas las personas, nosotros incluidos. Y esto lo vamos a ver en el pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 12, los versículos del 13 al 21. Hoy vamos a ver la parábola llamada del rico insensato. Y desde ya quiero mencionar que este pasaje en realidad es parte de una sección mucho más grande. Esta sección empieza en los capítulos 11 hasta la mitad del capítulo 13. Pero por cuestiones de tiempo, hoy tan solo leeremos la parábola, pero te animo a que en casa tú leas toda esta sección para que realmente puedas entender lo que Jesús está diciendo aquí. Bueno, vamos a leer, pero antes de eso vamos a orar. Por favor, ora conmigo. Señor, te agradecemos por la oportunidad que tenemos esta mañana de reunirnos a través del internet para estudiar tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que por favor abras nuestra mente, nos permitas escuchar tu palabra y sobre todo que hagas que esta palabra sea luz para nuestras vidas y que de esa manera nosotros lleguemos a conocerte más. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, lee conmigo Lucas 12, los versículos del 13 al 21. Lucas 12, versículos 13 al 21. Uno de entre la multitud le pidió, Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró mi juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola.
El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastante. Bastantes cosas buenas. Bastantes cosas buenas guardadas por muchos años. Descansa, come, bebe y goza la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Amigos, para poder entender esta parábola realmente tenemos que ponernos en el contexto. En el capítulo 12, Lucas nos presenta a Jesús rodeado por una multitud grande de personas, pero hablando principalmente a sus discípulos. Jesús está hablando a sus discípulos y les está enseñando que quiten sus mentes de las preocupaciones de este mundo y que en vez se enfoquen en Dios. Jesús les dice, no se preocupen ni se pongan ansiosos por los peligros de este mundo, porque Dios está con ustedes. Y en medio de esta enseñanza llegamos al versículo 13, donde un hombre de la multitud interrumpe a Jesús, pidiéndole que le ayude a obtener más cosas. Maestro, di a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Esta petición como que no encaja en lo que Jesús ha estado enseñando, ¿no es cierto? Y es por eso que Jesús responde en el versículo 14, hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? En otras palabras, Jesús le está diciendo, hombre, este no es mi trabajo. Para eso existen tribunales en Israel. Entonces Jesús no resolvió los problemas de dinero de este hombre, pero sí habla del problema que él puede ver en la historia de este hombre. Pero ¿qué es lo que estaba pasando en la historia? Realmente Lucas no nos da mayor información. Pero sabemos que en la costumbre judía de aquel entonces el primogénito tenía el derecho de recibir la doble porción de la herencia. Entonces puede ser que este hombre haya sido el hijo menor y que quería que le den más de lo que realmente le pertenecía. O puede ser que el hijo mayor se haya quedado con toda la herencia y lo haya dejado a él sin nada. Realmente nosotros no sabemos qué es lo que está pasando con este hombre, pero Jesús sabe. Y Jesús sabía que el problema, que la raíz del problema realmente es la avaricia. Entonces, Jesús va a lidiar con este tema a través de una parábola. En los versículos del 16 al 20 Jesús presenta un granjero rico que tenía un problema. Sus graneros eran muy pequeños para almacenar toda su cosecha. Ese es un buen problema para tener, ¿no es cierto? El granjero había tenido un buen año, la tierra y los sembríos le habían dado una buena cosecha. Realmente parece ser este el sueño de cada agricultor. Entonces el granjero aquí, como cualquier otro hombre sensato, concibe un plan para solucionar su problema. Y este plan es de derribar sus graneros y construir otros más grandes. Todo suena bien, ¿no es cierto? Suena sensato, suena sabio. Y sin embargo, Dios, en el versículo 20, lo llama necio, que realmente es otra palabra para decirle tonto. Y la razón es que esa misma noche él va a morir y que por lo tanto él no podrá disfrutar sus posesiones. Ahora, cuando llegamos a este punto en la parábola, por decirlo menos, todo esto suena un poco extraño, ¿no? Me refiero a que parece que entendemos cuál es el problema. El hombre almacena su cosecha, pero no la puede disfrutar porque muere. Pero entonces, ¿qué? ¿Qué otra cosa podría él haber hecho? La muerte puede llegar en cualquier momento. Entonces, ¿qué? ¿Eso significa que guardar posesiones es malo porque siempre existe la posibilidad de que nosotros muramos sin que lleguemos a disfrutar de nuestros bienes? ¿De eso se trata la parábola? ¿Cuál es el problema de esta historia? ¿Por qué es que Dios llama a este hombre
necio o tonto? Bueno, Jesús ya ha contestado estas preguntas y nos dice que el problema es avaricia. Verso 15. Tengan cuidado, absténganse de toda avaricia. Entonces aquí en el versículo 15 nosotros vemos que Jesús está advirtiéndonos acerca del peligro de la avaricia. Y esta mañana nosotros vamos a ver 3 razones por qué la avaricia es peligrosa. La primera razón es que la avaricia corrompe buenas cosas, la segunda es que la avaricia nos hace esclavos y la tercera es que la avaricia nos hace desperdiciar nuestra vida. Veamos la primera. La avaricia corrompe buenas cosas. Versículo 18. Ya sé lo que voy a hacer, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Aquí tenemos un agricultor haciendo planes para el futuro, almacenar su grano. Él está guardando provisiones y nada de esto es malo. Al contrario, la Biblia nos enseña que esto es bueno. Proverbios 6, los versículos del 6 al 11 nos llaman a ser sabios como las hormigas, porque las hormigas guardan sus provisiones en verano y durante la cosecha recogen alimento. Entonces aquí podemos ver claramente que guardar provisiones en tiempo de abundancia no tiene nada de malo, en realidad es bueno. La Biblia nos dice que es bueno. Y esto, para nosotros que no somos granjeros, significa tener ahorros. Ahorrar en tiempos buenos, cuando hay trabajo, cuando hay salud, porque pueden venir días donde las cosas sean mucho más difíciles. Tal vez puede haber una pandemia. Pero entonces la pregunta permanece, ¿no? ¿Cuál es el problema de esta parábola? ¿Dónde está la avaricia? La verdad es que para nosotros es un poco difícil ver el problema, pero no lo debería haber sido para un israelita de aquel entonces. En la parábola nosotros vemos que el granjero decide guardar toda su cosecha. Y sabes, esto en realidad es lo contrario a lo que Dios les ordenó a los israelitas cuando los sacó de Egipto, cuando Él hizo un pacto con el pueblo de Israel, el pacto de Sinaí. Y eso nosotros podemos verlo en Levítico capítulo 23, versículo 22. Levítico 23, 22 dice lo siguiente: cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón del campo, ni recojan todas las espigas que queden en la mies. Déjenlo para los pobres de la sociedad, para el desamparado. Yo soy el Señor, su Dios. Ahora podemos entender cuál es el problema del granjero, ¿no es cierto? Es avaricia. La avaricia lo llevó a olvidar lo que Dios quería que haga. Es dejar un poco de grano para los pobres de la sociedad, para que puedan ellos tener un poco de beneficio de la cosecha. Y aquí nosotros podemos ver lo que es la avaricia, ¿no? La avaricia es este deseo profundo de poseer más, de poner nuestras manos en lo que sea que querramos sin importar las otras personas. Y este es el problema de la avaricia. La avaricia no nos permite que seamos generosos y lo que es peor, la avaricia nos hace ir en contra del corazón de Dios. El corazón de Dios es para el pobre, es para la viuda, es para el huérfano, el desamparado, para el refugiado. Entonces aquí vemos que aunque el plan del granjero fue bueno y sabio, la avaricia lo convirtió en algo malo. Y sabes, yo puedo ver esto también en mi propia vida. Hace algunos años, cuando estaba escribiendo este sermón, yo me encontraba en mi tiempo del seminario. Y uno de mis objetivos de aquel entonces era de tener ahorros, de ahorrar para mi retorno a Ecuador. Así que en las vacaciones conseguí trabajo en el seminario, un trabajo de verano. Realmente no era mucho, era hacer cualquier cosa que se necesite en el campus del colegio. Y yo no era el único que trabajaba ahí, sino que éramos un grupo de estudiantes los que trabajábamos. Y todo estaba bien hasta que un día se me ocurrió que si trabajaba horas extras iba a poder ganar más y que por lo tanto iba a poder ahorrar más. Y nada de esto es malo, ¿no es cierto? Así que yo me fui a hablar con el supervisor para pedirle que me dé horas extras.
Pero él me dijo, Diego, no podemos permitirte trabajar horas extras porque si te damos más horas, eso significaría que otro estudiante se quedaría sin trabajo. ¿Ves? Yo estaba teniendo avaricia. Yo quería más trabajo para mí, quería todo el trabajo para mí, quería más dinero. Y aun cuando no hay nada de malo con todo eso, la avaricia lo había convertido en egoísmo. Yo nunca me puse a pensar en mis compañeros, nunca me puse a pensar en sus necesidades. Y eso es, amigos, lo peligroso de la avaricia. Destruye, contamina, daña cosas buenas como el trabajo y el ahorro. Pero esto puede ser también con cualquier otra cosa buena. Por ejemplo, puede ser un deseo de comprar una casa, de tener un buen carro, de obtener un título profesional. E incluso puede ser el deseo de casarse y de tener una pareja. Todas estas cosas son buenas. No hay nada de malo con tener ambiciones, pero estas pueden ser corrompidas y tornarse en algo malo por culpa de la avaricia. Así que cuidado. ¿Qué hay acerca de ti? ¿Qué es eso bueno en tu vida que te estás dando cuenta que se está convirtiendo en algo malo? Ten cuidado. Tal vez tú estás empezando a tener problemas con la avaricia. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. La segunda razón de por qué la avaricia es tan peligrosa es porque la avaricia esclaviza. La avaricia hizo al granjero un esclavo. Versículos 18 y 19. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastante. Este hombre fue engañado por la avaricia. Recuerden, en el versículo 16 Jesús lo describe como un granjero rico. Es decir, él ya tenía posesiones, él ya tenía dinero. Sus graneros estaban llenos, pero la avaricia lo hizo pensar que él necesitaba más. Que una vez que haya cosechado y guardado todo el grano, entonces finalmente tendría suficiente. Por tanto, para poder obtener este último grano, el granjero ahora necesita trabajar mucho más duro que antes. No tan solo para cosechar todo el grano, pero ahora él tiene que derribar sus graneros y construir otros más grandes. Avaricia convirtió a este hombre, a este granjero, en un esclavo de sus deseos, en un esclavo del trabajo. Y esta es otra forma como la avaricia nos hace desperdiciar nuestra vida. La avaricia no nos permite disfrutar nuestra vida, no nos permite hallar contentamiento, realmente nos engaña. Nos hace pensar que una vez que hayamos conseguido ese trabajo, que hayamos comprado esa casa o que hayamos obtenido ese título, entonces será suficiente. Pero la realidad es que, al igual que este granjero rico, nunca será suficiente. La avaricia nos convierte en esclavos, siempre queriendo más. Porque siempre habrá algo más que nosotros podemos ambicionar, ¿no? Siempre habrá una casa más grande, un mejor carro, un título más avanzado. Y claro, para poder obtener nuestro próximo objetivo, la avaricia nos hace trabajar mucho más duro, comprometiendo así cosas que realmente importan, como el tiempo en la familia, la iglesia, el descanso, los amigos. Entonces déjame preguntarte, ¿cómo has estado estos últimos meses? ¿Ocupado? Ahora no puedo, ni voy a decir que toda persona que ha estado ocupada últimamente es porque está teniendo un problema con la avaricia. Realmente algunas personas no tienen opción. Deben trabajar muy duro y en varios empleos para poder llevar el alimento a sus familias. Así que estar ocupado sin duda no es una muestra directa de la avaricia. Sin embargo, puede ser que la razón por la que has estado ocupado estos últimos meses es que estés siendo engañado por la avaricia. Entonces vale la pena que te preguntes, ¿hay acaso algo que te hace pensar que una vez que lo obtengas, tú realmente serás feliz? ¿Que realmente será suficiente?
¿Qué es eso por lo que tú estás viviendo? Cuidado, tal vez la avaricia te está engañando. Y con todo esto podemos ver que la avaricia es peligrosa, ¿no es cierto? Es peligrosa, porque nos hace esclavos y corrompe buenas cosas. Pero sabes, esos no son el verdadero peligro de la avaricia. El verdadero peligro de la avaricia es que nos desvía del verdadero propósito de la vida. La avaricia es muy peligrosa porque te desvía del verdadero propósito de la vida, que es obtener riquezas delante de Dios. Versículo 15. Tengan cuidado, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. La avaricia es muy peligrosa porque nos hace creer que la vida se trata de ti y de tus posesiones. Mira los versículos 19 y 20. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas guardadas. Para muchos años, descansa, come, bebe y goza la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? El agricultor fue engañado acerca de lo que se trata la vida. Él pensó que la vida se trata de posesiones. Él pensó que una vez que haya colectado toda la cosecha, una vez que haya adquirido seguridad financiera, entonces sí, finalmente podría disfrutar la vida. Pero Dios le dice, eres un tonto. En realidad tú has desperdiciado tu vida. ¿Ves? El plan maestro del granjero es inútil, porque los planes de Dios fueron diferentes. El granjero pensó que seguridad financiera le daría seguridad en la vida, que le permitiría vivir por muchos años, pero Dios le dice, esta misma noche tu vida será demandada. Tener mucho dinero, tener muchas cosas, muchas posesiones no le dio seguridad. Y esto nos muestra a nosotros la realidad de la vida. La vida es corta, es impredecible y finalmente la vida está fuera de nuestro control. Bueno, mira el momento en el que estamos viviendo. Nadie pensó que estos años serían así, ¿no es cierto? La vida es impredecible. Nosotros podemos tener planes para el futuro, pero realmente no sabemos qué es lo que va a pasar. Nosotros podemos pensar que estamos en control de algunos aspectos de nuestra vida, pero en realidad no estamos en control de nada. La vida del granjero fue demandada y él no pudo decir no, a pesar de sus muchas posesiones, a pesar del poder de ser un hombre rico. Dinero no le dio seguridad en la vida. Y la razón es porque Dios es el dueño de la vida. Dios es el soberano de la vida. Nuestra vida le pertenece a Dios y no a nosotros. Y este es el punto que Jesús está mostrando en la parábola. La vida no se trata acerca de posesiones, sino que se trata de tener una relación con Dios. Mira cómo termina Jesús la parábola en el versículo 21. Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. La vida no se trata de ser rico en este mundo, sino de ser rico delante de Dios. Pero ¿qué significa ser rico delante de Dios? ¿Qué significa tener esa riqueza con Dios? Amigos, eso significa poner nuestro corazón, no en las posesiones, pero en Dios. Y esto empieza teniendo una relación con Dios. ¿Recuerdan cómo comenzó la parábola? Un hombre interrumpiendo a Jesús, no escuchando su enseñanza, interrumpiendo la enseñanza de Jesús para pedirle que le ayude a obtener más posesiones. Ahora, aunque haya sido justa la petición de este hombre, al final nosotros nos podemos dar cuenta dónde estaba el corazón de este hombre. Él, en vez de escuchar a Jesús, de escuchar las palabras que le podían dar vida, él viene a Jesús para utilizarlo, para que le ayude a tener más dinero. Este hombre realmente está desperdiciando su vida. Y mi pregunta es, si es que nosotros estamos haciendo lo mismo. ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Acaso estamos viniendo a la iglesia para escuchar a Jesús?
cuando la palabra es predicada? ¿Estamos viniendo para conocerlo más, para aprender más de Él, más de su Evangelio? ¿Estamos viniendo realmente para meditar en Dios? Para meditar cómo nuestra vida puede reflejar el agradecimiento que tenemos a nuestro Dios, cómo realmente le podemos adorar a Dios con nuestra vida. ¿Para eso venimos a la iglesia o estamos viniendo a la iglesia para utilizar a Dios, para utilizar a Jesús, para poder recibir bendiciones, para que seamos prósperos? Déjame decirte, queridos amigos, que eso es desperdiciar nuestra vida. Eso no se llama ser rico delante de Dios, eso se llama querer ser rico utilizando a Dios, que al final termina siendo avaricia. Al final, eso va a llevar a una persona a desperdiciar su vida. Cuidado, no desperdiciemos nuestras vidas, escuchemos a Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús nos dice? ¿Qué es lo que Jesús nos dice en esta parábola? Como empecé diciendo al principio del mensaje, esta parábola realmente es parte de una sección más grande, que empieza en el capítulo 11. Pero en el capítulo 12, Jesús empieza a enseñar a sus discípulos y les dice: no sean como los fariseos y los maestros de la ley. No sean como ellos que están desperdiciando su vida. No sean como ellos que tienen falsa religiosidad, una religiosidad basada en reglas y autojustificación. Personas que pensaban que tenían la luz, pero en realidad tenían oscuridad. Personas que pensaban que podían manipular a Dios con su comportamiento y reglas estrictas. Personas que habían hecho de la relación con Dios un conjunto de reglas. Cosas que ellos no tenían que hacer. Y eso era lo que enseñaban a los demás, evitando que los demás realmente conozcan a Dios. Y Jesús les dice a sus discípulos: no sean como ellos. No teman lo que ellos temen. No temas al hombre, sino más bien temen ir al infierno. Eso dice Jesús en los versículos 4 y 5, si tú no me crees. Así que, amigos, la primera forma de ser rico delante de Dios es de ponernos a cuentas con Dios. Y eso se logra poniendo nuestra fe en Jesús. Reconociendo que nosotros somos pecadores. Reconociendo que nuestros pecados merecen juicio y castigo. Y una vez que reconocemos realmente nuestra culpa, podemos venir a los pies de Jesús. Porque vamos a reconocer y vamos a confiar por fe de que Jesús en la cruz tomó nuestro lugar y recibió el castigo que nuestros pecados merecían. Y esa es la forma como nosotros podemos escapar del castigo, del justo castigo que nosotros merecemos. Esa es la forma que nosotros podemos escapar de ir al infierno. Esa es la única forma, poniendo nuestra fe en Jesús, es la única forma como nosotros podemos llegar a tener relación con Dios. Y esa es la forma como nosotros podemos empezar a ser ricos delante de Dios. Pero esa no es la única forma. Una vez que hayamos puesto nuestra fe en Jesús, nuestro Señor nos llama a seguir confiando. El Señor nos llama ya no a afanarnos por las preocupaciones de este mundo, sino a confiar que la provisión vendrá de nuestro Padre, porque Él tiene el control de todas las cosas y Él nos ama porque nos ha dado su Hijo para que muera por nosotros. Así que confiar en Dios es ser rico delante de Dios, porque ya vemos o ya no vemos a las posesiones como nuestra fuente de seguridad y de felicidad, sino que lo vemos a Dios, buscamos a Dios. Y en la práctica eso significa que ahora sí nosotros podemos confiar en Dios para la provisión y de esa manera podemos utilizar las posesiones que Dios nos ha dado para su reino. Y eso significa poder ser generosos, compartir lo que Dios ya nos ha dado con los necesitados. Sí,
ayudar personas en la calle, pero tal vez aún mejor apoyar instituciones que se dediquen a velar por el pobre, por el desamparado de nuestra sociedad. Esa es una forma de ser ricos delante de Dios. Pero sin duda no es la única. Nosotros ahora podemos sí utilizar nuestras posiciones para asegurarnos de que más personas lleguen a conocer a Jesús. Y eso significa apoyar la iglesia, apoyar a misiones. Eso, queridos amigos, se llama ser rico delante de Dios. Así que déjame terminar este mensaje con la pregunta con la que empecé. ¿Estás desperdiciando tu vida? Jesús nos dice a todos nosotros, tengan cuidado, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Queridos amigos, amigas, no desperdicies tu vida. No pongas tu corazón en las posesiones. Confía en Dios. Ven a Jesús. Oremos. Señor, te agradecemos por el mensaje de esta mañana. Señor, confesamos delante de ti que muchas de las veces ponemos nuestra esperanza de seguridad, nuestra esperanza de felicidad en las posesiones y no en ti. Y te pedimos perdón, Padre. Te pedimos que tú nos ayudes para no ser engañados por la avaricia. Te pedimos que nos ayudes a poner nuestra esperanza en ti y nos ayudes a ser generosos con lo que tú ya nos has dado. Ayúdanos a no desperdiciar nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.